sesión do ciclo de seminarios de Iscara correspondente a este curso de Desarrollo. Hoxe temos o prazer de ter como conferenciante convidada a unha compañeira da Universidade de Valencia, Pilar Varela, que xa ten estado aquí na USC en outras ocasións, convidada neste caso polo Grupo Hispona hai 10 anos, nun seminario que se organiza en Hispona, e ademais colabora directamente con nós a través dun proxecto de investigación que temos en curso sobre políticas de vivenda e actitudes sociais da poboación en España. Ao longo de todo o siglo XX temos o prazer de que é a sorte de que forme parte deste proxecto de investigación, aínda que Tira Vox no ámbito académico unha persoa ben coñecida, do meu punto de vista, cando alguén pensa en persoas que na historiografía do franquismo fagan historia cultural e sobre todo boa historia cultural, un dos nomes que enseguida se venen a mente é o de Tira Vox, nun ámbito de estudios sobre historia cultural sobre o franquismo que ainda que non é un ámbito, digamos, deserto, tampouco foi precisamente o mellor dos ámbitos que máis desenvolveu a historiografía sobre o franquismo, non que ainda está prioritariamente centrada na historia social e na historia política. Tira Vox, licenciada en Socioloxía e doutora pola Universidade Complutense de Madrid, foi na actualidade profesora na Facultade de Ciencias Sociais da Universidade de Valencia, ten sido profesora na Universidade Complutense de Madrid, ten sido investigadora Juan de la Cierva na UNED, ten realizado numerosas estadías de investigación en universidades do estranxeiro, por exemplo, na Universidade de California San Diego, na New School for Social Research tamén nos Estados Unidos, na Universidade da Sorbona de París, ou máis recentemente na NYU, na New York University. As súas líneas de investigación, como dicía, aínda que sempre dende unha perspectiva de socioloxía histórica, unha perspectiva transdisciplinar moi ben trellada tamén en historia cultural, versan fundamentalmente sobre o proceso de construcción simbólico da dictadura franquista ou, máis recentemente, nestes últimos anos, sobre a relación entre xénero e nación no primeiro franquismo. Ten numerosas publicacións, entrevistas como Historia, como por exemplo en Historia e Política, onde coordinou un monográfico, en Política e Sociedade, tamén, por exemplo, no Hispanic Research Journal of Iberian and Latin American Studies, e seguramente moitas de vos mellor coñecedes este libro, este libro que xa ten un tempiño, me parece que foi en 2010, pero que no seu momento foi un libro que tuvo moito impacto e que probablemente o libro ainda hoxe de referencia sobre a construcción simbólica do franquismo, España ano cero. O libro que temos, evidentemente, está aquí a vosa disposición na biblioteca. E, bueno, hoxe, precisamente, Cira vai nos presentar un pouco os primeiros resultados dunha investigación que ainda está en curso, que ten que ver co seu proxecto de investigación actual destes últimos anos. O título da súa conferencia é Discursos, alcances e expresiones de la nación franquista. Bueno, foi, digamos que tivo ademais a sensibilidade no seu PowerPoint de con este título ademais en galego. Sen máis, non me fui extender máis, deixo con ela. O modelo de funcionamento dos seminarios será o habitual. Teremos uns 45-50 minutos para a túa presentación, e despois teremos unha quenda de debate, ou varias quendas de debate, de preguntas, máis ou menos durante unha hora. Así que, sen máis, Bueno, pues muchísimas gracias a Daniel por la presentación y por la invitación, a Gustavo también por toda la organización, y bueno, pues gracias a todos por estar aquí un viernes a media mañana, ¿no? Con un día tan estupendo de sol. Tengo que decir que es un gusto estar aquí en Santiago, en el seminario de Instagram, por todo, por vosotros, por Daniel, Gustavo, y el formato seminario me gusta especialmente. Creo que permite de manera un poco más elástica presentar cosas
que, como ha dicho Daniel en su presentación, son primeros resultados. En algunos casos ya no son tan primeros resultados. En la segunda parte de mi intervención sí son cosas muy recientes, mientras que otros formatos, más estilo congreso y demás, uno espera que lo que se presente sean cosas más cerradas, ¿no? A mí me gusta esta dimensión más de diálogo porque es más amplio, creo que es más libre. Bueno, voy a organizar mi intervención en dos partes diferenciadas. En la primera parte, lo que voy a hacer es plantear cómo creo que puede entenderse la virilidad de la nación durante el primer franquismo, qué implica pensar a la Nueva España como intrínsecamente viril, qué significado tenía esa virilidad, cómo podríamos definirla en el contexto que a mí me interesa, que es el contexto del primer franquismo, y de qué manera, a mi juicio, se puede utilizar el género en esta conceptualización y articulación de la idea de nación. Esto, como digo, va a ser la primera parte, que creo que ocupará pues, más o menos la mitad del tiempo. En la segunda parte, lo que haré es bosquejar algunas aparentes ambigüedades y contradicciones dentro de esta narración de la España viril y plantear cuál creo que fue su resolución. En este sentido, parto de la idea de que los discursos suelen ser más elásticos y permeables de lo que sus productores en general pretenden, y que en el caso específico del discurso de la virilidad se llevaron a cabo toda una serie de renegociaciones discursivas para que elementos en principio contradictorios o amenazantes de esa idea nacional que se estaba defendiendo pudieran virilizarse, entre comillas, e integrarse dentro de la narrativa de la España vencedora. Esta segunda parte de estos procesos de renegociación discursiva y estos mecanismos de virilización de elementos aparentemente contradictorios los voy a ejemplificar en un caso específico, que es el del pintor José Gutiérrez Solana, que es un pintor madrileño clave en los años de posguerra. Bueno, empiezo entonces por la primera parte. Aprovecho lo que decía antes del formato seminario para contar de manera un poco más genealógica cómo he llegado a esto, porque creo que además luego también para la discusión da más juego, ¿no? Plantear un poco de qué forma he llegado a la idea de virilidad y qué es lo que me ha interesado. En principio yo llegué a la idea de virilidad a través del discurso. De manera más concreta, llegué a partir de una cierta fascinación por el tipo de lenguaje que se utilizaba a la hora de dar cuenta de la Nueva España. Por lenguaje me refiero a adjetivos, atributos, denominaciones, calificaciones. Había toda una serie de este tipo de lenguaje que se repetían de manera recurrente y que a mí, pues la verdad es que me empezaron a producir una cierta fascinación. Tengo que advertir que mi interés por el lenguaje es un interés real, pero es un interés limitado. A mí no me interesa el lenguaje per se. A mí lo que me interesa, como ha dicho Daniel en su presentación, es la sociología histórica o la historia política y cultural. La verdad es que yo no siempre soy capaz de trazar estas fronteras claramente, pero bueno, cuando a mí me interesa el lenguaje, me interesa supeditado a este interés más amplio. Básicamente me interesa cuando podemos considerar que el lenguaje es una práctica social, y como toda práctica social lo que podemos ver es que los discursos, el uso del lenguaje se gesta en contextos que tienen características, que tienen condicionantes, que quedan reflejados en estos discursos y que al mismo tiempo la utilización de los discursos es performativa, es decir, no solamente refleja los contextos, sino que contribuye a la reproducción de esos contextos. El lenguaje es capaz de reflejar y el lenguaje es capaz de performar. Como digo, es una idea básica, muy de ciencia social, el lenguaje como práctica social, y eso es lo que a mí me interesa. Lo digo porque ahora sí que voy a mostrar un poco estos adjetivos, atributos, calificativos por los que yo llegué a la virilidad, y tengo que hacer esta advertencia. Yo no estoy en un giro lingüístico, ni soy lingüista, y es más, mi interés por el lenguaje llega a un momento en el que es limitado, toca fin. Bueno, rastreando entonces de manera prospectiva el discurso del primer franquismo, yo no estaba buscando estas connotaciones generizadas, ni estaba buscando este tipo de cuestiones, estaba en general de manera prospectiva viendo un poco las fuentes, fundamentalmente prensa. Me di cuenta, como decía al principio, de que había toda una serie de calificativos verdaderamente omnipresentes que a mi juicio eran muy potentes. Entre ellos he rescatado estos, no sé si se ve bien, se ven, vale. Son atributos, etcétera, que hablan o que hablaban de una España como intrínseca y naturalmente recta, una España como intrínsecamente sencilla, intrínsecamente sobria, austera, dura, rígida, vigorosa, serena, sólida, firme, cruda, acerba y al mismo tiempo, como no podía ser de otra manera, valiente, fuerte, voluntariosa y plena de coraje.
me llamaron la atención por su potencia y me llamó la atención también que el uso de estas denominaciones se realizaba de forma siempre muy dicotómica y muy binaria, de modo que si servían para caracterizar a la España franquista, justamente los perfectos contrarios servían por su parte para identificar a esa anti-España liberal, anti-España republicana. Había una nación intrínsecamente recta porque había una antinación torcida o sinuosa, había una nación sencilla porque había otra que era exuberante y estruendosa, había una nación sobria porque había otra chabacana o vulgar, había una nación dura porque había otra blanda o blanducha, había una rígida o sólida porque había otra que era fofa, había una serena porque había otra que era histriónica, selvática, una cruda porque había otra artificiosa, palabrera, excesiva, había una fuerte porque había otra nación débil y había una nación valiente porque había otra cómoda o cobarde. Podríamos resumir que, consecuentemente, la nación franquista resultaba sencilla, austera y acerba precisamente porque no era ni exagerada, ni exuberante, ni ditirámbica, ni jactanciosa. Era dura, rígida y heroica porque no era fofa, blanducha ni decadente, y era rectilínea porque no era ni flexible ni sinuosa. En esta ristra de adjetivos y calificaciones tengo que reconocer que lo que más me atraía con diferencia era la idea que sobresalía en todos ellos de rectitud y de linealidad. A mí había y me sigue de hecho fascinando esta idea de que en una línea recta, en esa simplicidad que hay en la línea recta, se condensan ideas que tienen que ver con exactitud y al mismo tiempo la línea recta es algo desnudo, es algo que no tiene artificios. Me parecía que en esa imagen casi visual se podía resumir bastante bien la idea y la concepción de esa nueva España franquista. Probablemente luego, si no lo advierto ahora, seguro que me lo diréis en la intervención con mucha razón. Básicamente voy a hablar de una España falangista. Creo que, aunque es un discurso transversal, en realidad estoy centrada más en la cultura política falangista. Y a cambio, me parecía también que esa idea de ver una curva también transmitía, ¿no? La curva es algo blando, es algo que no puedes coger, es algo que se desvanece, es algo fofo, es algo bastante antitético, ¿no? A esta España pensada en términos falangistas. La rectitud y la linealidad, que me atraían de una manera casi instintiva, ¿no? Me di cuenta luego de que dan bastante juego. De hecho, hay metáforas conceptuales catalogadas en estas líneas que hacen los lingüistas cognitivos cuando recogen metáforas en lenguas distintas para ver de qué manera se ha metaforizado el concepto, que ponen de manifiesto que de una manera bastante habitual conceptualizamos ideas abstractas que tienen que ver con lo normativo, lo bueno, lo funcional, lo normal, lo certero, a partir de referencias a la linealidad. Prometo no enrollarme mucho con esto de las metáforas conceptuales, que me interesa mucho y me ha interesado mucho, pero abuso un poco de vuestra paciencia y del formato seminario para presentar un poco, ¿no? Estas cosas, como decía al principio, de manera un poco genealógica. Hay múltiples expresiones metafóricas que nos remiten a estas metáforas conceptuales en las que lo normativo, lo bueno, lo adecuado, etc. está metaforizado a partir de referencias a la linealidad, y podemos encontrar pruebas inequívocas en el lenguaje cuando utilizamos verbos como afirmar, de firme, consolidar, de sólido, manifestamos certeza o manifestamos seguridad. Cuando utilizamos expresiones como algo sigue en abajo o algo sigue en pie, estamos utilizando metáforas que remiten a la verticalidad y a la linealidad. Lo que está arriba es bueno, lo que está abajo es malo. Cuando utilizamos obviamente adjetivos como algo que es retorcido o algo que es recto, obviamente. O cuando decimos que tenemos el ánimo alto o el ánimo bajo. Esto lo que nos lleva es a una serie de metáforas conceptuales que están registradas en estas larguísimas listas que hacen los científicos cognitivos. He cogido de la Masterlist de Lakoff, ¿no? Que es uno de los padres de la metáfora conceptual, y he rescatado esas 4 metáforas conceptuales que lo que ponen de manifiesto es que esas ideas que están a la izquierda, la certeza, la seguridad, la funcionalidad, la felicidad, la normalidad, todo aquello que es bueno, se están metaforizando a partir de proyecciones que realizamos desde la experiencia de linealidad y verticalidad. Los lingüistas cognitivos lo que nos dicen es que esto no es casual, el que nosotros elijamos la rectitud, la experiencia de la verticalidad, la erección o la firmeza para intentar configurar esos conceptos de viabilidad, normalidad y demás, está basado en una hipótesis que ellos llaman de correlación experiencial. Elegimos metaforizar estas ideas
de funcionalidad a partir de estas referencias a verticalidad o rectitud, porque es algo que corporalmente experimentamos continuamente. Yo he puesto aquí, quería poner esta primero, la propia idea de evolución, si nos fijamos, es la adquisición de la idea de verticalidad, la posición erecta, por no hablar del uso que hacemos de las extremidades. Lo que hacen los científicos cognitivos, que a mí se me escapa, yo os lo transmito desde una fascinación que he sentido por estas cosas desde fuera, es que en nuestra propia experiencia corporal diaria lo que vemos es que la verticalidad, la erección, la rectitud, la posición erguida transmiten funcionalidad y transmiten viabilidad. Por eso no es casual que nosotros elijamos esas referencias a la hora de hacer estas conceptualizaciones. En la diapositiva que quería poner antes, se ve también cómo incluso hay expresiones que ya no son lingüísticas, sino que son simbólicas, en las que la rectitud, esto es el ensanche de Barcelona, a mí los espacios también me interesan, se ve claramente cómo la rectitud es orden, la rectitud es progreso frente a las viejas ciudadelas que son absolutamente torcidas y sinuosas. Algo hay en nuestro cerebro que hace que la rectitud, la linealidad, la verticalidad estén asociadas con esas ideas de normatividad. Bueno, como digo, llegué a este interés por esa España tan recta, tan sobria, a partir de estas cuestiones. Claro, desde una perspectiva culturalista, que es la mía y es la vuestra, nosotros no somos científicos cognitivos, esto no se puede discutir, esto es ciencia cognitiva, esto nos lo creemos, en mi caso de manera además intensa y con capacidad de disfrutar lo que nos dicen, pero no podemos en un momento dado cuestionar la hipótesis de la correlación experiencial. Lo que creo que sí que nos podemos preguntar desde una perspectiva culturalista es por los añadidos culturales que se suman a estas experiencias corporales y en principio supuestamente universales. Y aquí es donde creo que el género sí que empieza a jugar un papel importante, porque obviamente lo recto está vinculado a lo masculino y lo curvo está vinculado a lo femenino.